Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Marcus Johnson nunca imaginó que su vida cambiaría así, en un instante, como si el mundo a su alrededor se hubiera derrumbado repentinamente sin previo aviso. Ese día en Chicago, en el barrio donde creció, todo parecía seguir como siempre, el sol bañaba las calles con una luz suave y cálida, las risas de los niños jugando a la pelota resonaban en las esquinas de las aceras y las conversaciones apacibles de los vecinos se mezclaban con el zumbido lejano de los coches que pasaban. El aire estaba impregnado de un tenue aroma a barbacoa y primavera. Una tarde normal, casi perfecta. Marcus estaba sentado en el viejo y desgastado sofá de la casa de su amigo Jason, con una taza de café caliente en las manos y una sonrisa sincera iluminando su rostro. Rieron a carcajadas, compartiendo un viejo chiste que se sabían de memoria, un momento sencillo pero precioso. Nada en sus ojos ni en su actitud sugería la pesadilla que pronto le sobrevendría. De repente, esta calma familiar se vio interrumpida por el estridente y agresivo destello de las luces intermitentes de un coche patrulla al doblar la esquina. El coche frenó bruscamente frente a la casa, sobresaltando a Marcus y Jason. El agente Carter salió rápidamente del vehículo, con el rostro serio y cerrado, marcado por años de desconfianza hacia hombres como Marcus. Tenía fama de ser inflexible, de juzgar con facilidad y de no estar dispuesto a escuchar nada que no fueran sus propias certezas. Sin explicación, sin previo aviso, el oficial se acercó a Marcus con profunda sospecha, sus palabras resonaron en el aire como latigazos. Usted, Marcus Johnson, está acusado de un robo a mano armada ocurrido hace unas horas en una tienda de conveniencia local. El tono era acusatorio, categórico. A pesar de la conmoción de Marcus y su protesta inmediata, sus gritos de inocencia se perdieron en el estruendo de un sistema ya de por sí parcializado en su contra. Se habían encontrado testigos, se habían reunido pruebas. Todo parecía predestinado. No había lugar a dudas. Marcus, el joven trabajador querido por su comunidad, se había convertido, a ojos de muchos, en un presunto culpable. En cuestión de horas, su vida cambió. Pasó de la libertad a las cadenas, de compartir risas con su amigo a la gélida soledad de una celda. El dolor de esta injusticia se hundió en su corazón como una cuchilla afilada. Pero esto fue solo el comienzo de una larga y agotadora lucha, una lucha por su dignidad, por su verdad, para lograr la justicia que le fue negada. Lo que descubriría durante sus oscuros años tras las rejas trascendía con creces su propio destino. Una verdad oculta, una realidad más cruel y profunda de lo que había imaginado. Marcus había crecido en este mismo barrio de Chicago, donde las casas de ladrillo rojo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, donde cada rostro le resultaba familiar, donde los vecinos se llamaban por su nombre de pila y donde las historias de vida se entrelazaban con las luchas cotidianas. Era hijo único de un exmilitar, un hombre orgulloso e íntegro que le había inculcado el sentido del honor, y de una enfermera dedicada, cuya amabilidad contrastaba a veces con la dureza de la vida. De sus padres, Marcus aprendió desde pequeño el valor del trabajo duro, el respeto al prójimo y, sobre todo, la necesidad de perseverar, incluso ante la adversidad. A los 35 años, Marcus llevaba una vida sencilla pero plena. Casado durante 10 años con Angela, una maestra apasionada que dedicó su vida a educar a los niños del barrio, él y ella formaron una pareja muy unida, cimentada en un profundo amor y confianza mutua. Angela fue su pilar, su luz en los momentos difíciles. Juntos, tuvieron 2 hijos, y Laiche, un niño de 10 años vivaz y curioso al que le encantaba hacer 1000 preguntas, y Mia, una niña dulce y traviesa de 7 años que iluminaba su hogar con su risa inocente. Cada mañana, Marcus se levantaba antes del amanecer, el familiar sonido de su alarma resonaba en la silenciosa habitación. Amaba ese momento de tranquilidad, cuando todo parecía posible, antes de que el día realmente comenzara. Después de un café solo con Angela, se ponía la ropa de trabajo, listo para afrontar otra jornada en el taller mecánico local, donde ejercía su oficio con pasión y meticulosidad. En el garaje, rodeado de herramientas y motores, Marcus encontró el equilibrio, una forma de meditación en la precisión de sus movimientos. Reparaba coches y motores con la experiencia adquirida a lo largo de los años, un trabajo honesto que lo conectaba con su comunidad. Pero su mente a menudo vagaba más allá de las piezas y los tornillos, alimentando un sueño, abrir su propio taller, un lugar propio, donde no solo pudiera trabajar, sino también ofrecer ejemplo y esperanza a los jóvenes del barrio.
Marcus quería mostrarles que era posible superarse, creer en los sueños, incluso cuando el mundo parecía querer encasillarte. Los fines de semana, especialmente los domingos, eran sagrados para la familia Johnson. Marcus y Angela aprovechaban estos momentos para reconectar con sus hijos. Llevaban a Elaine y Mia al parque, veían cómo reían al aire libre, compartían comidas sencillas pero reconfortantes en el patio y participaban activamente en eventos comunitarios. Marcus era un hombre respetado y querido, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera para arreglar un coche, dar consejos o simplemente escuchar. Ese sábado, tras una semana particularmente agotadora de compaginar trabajo y responsabilidades familiares, Marcus decidió visitar a Jason, su amigo de la infancia. Se encontraron en la pequeña casa que Jason compartía con su hermana, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Sentados uno al lado del otro, rieron, intercambiaron recuerdos de la infancia y hablaron de sus planes, lejos de las preocupaciones del día a día y las tensiones del barrio. Pero esa calma, esa sensación de despreocupación, pronto se haría añicos. En esta ciudad, donde el color de la piel de un hombre podía decidir su destino mucho más que sus acciones, Marcus viviría la experiencia más amarga y devastadora de su vida, una injusticia que la marcaría para siempre. Unos meses después, el juzgado donde Marcus debía comparecer estaba abarrotado. Los viejos bancos de madera crujieron bajo el peso de un público curioso, algunos atraídos por el espectáculo, otros con un genuino deseo de justicia. El murmullo de las conversaciones se elevó, mezclándose con el crujido de los papeles y los pasos de los guardias de seguridad. Cuando Marcus entró en la sala, esposado, su mirada era directa y orgullosa a pesar del dolor que le oprimía el corazón. Sabía que ese día su vida cambiaría, ante los ojos de todos los que estaban allí para juzgar, condenar o defender. Desde los primeros minutos, el ambiente se tornó electrizante. El agente Carter, con su uniforme impecable, habló con seguridad, presentando a Marcus como un presunto culpable, un hombre peligroso. Sus palabras eran agudas, a veces teñidas de una hostilidad apenas disimulada. Cada frase parecía reforzar el peso de la culpa ya atribuida a Marcus antes de que la defensa pudiera siquiera hablar. El fiscal, un hombre frío de sonrisa forzada, usó su habilidad para manipular las emociones del jurado. Habló extensamente sobre las inquietantes estadísticas de delincuencia en el barrio, insinuando que Marcus era solo una pieza más en este sombrío panorama. Sutilmente, insinuó que el color de su piel era un factor revelador, explotando los prejuicios latentes de algunos jurados. El abogado defensor de Marcus, a pesar de sus esfuerzos por refutar las pruebas, parecía impotente. Exigió ver los vídeos de vigilancia, que habían desaparecido misteriosamente. Llamó a testigos para que declararan sobre la buena conducta de Marcus, pero sus declaraciones fueron desestimadas. Una de las testigos, una compañera de trabajo, fue interrumpida abruptamente por la fiscal cuando mencionó la impecable reputación de Marcus. El juez, un hombre de mediana edad y rostro inexpresivo, mostró poca indulgencia. Constantemente llamó al orden a la defensa, limitando sus intervenciones y cortando cualquier intento de discutir a fondo las inconsistencias del caso. La tensión aumentó cuando Marcus habló. Su voz, temblorosa pero llena de sinceridad, relató su paradero en el momento del crimen y testificó su inocencia. Pero su súplica pareció perderse en el bullicio de prejuicios y escepticismo. Entre el público, Angela apretó los puños, con lágrimas en los ojos. Elaine y Mia, sentados a su lado, no entendían por qué su padre estaba allí, acusado, cuando sabían que era un buen hombre. Tras varias horas, la sala contuvo la respiración mientras el jurado se retiraba a deliberar. Los minutos parecieron horas. Al regresar, el presidente anunció solemnemente: nosotros, los miembros del jurado, declaramos culpable al acusado. Un murmullo recorrió la sala. Para Marcus, fue como un martillazo. Fue condenado a 60 años de prisión. Una sentencia desproporcionada, una pena de muerte social. Mientras se lo llevaban, las miradas se cruzaron, algunas llenas de lástima, otras de indiferencia y, por desgracia, unas pocas de satisfacción. Este juicio fue una prueba cruel de que en este sistema la inocencia puede toparse con muros invisibles hechos de miedo, odio y prejuicios. La puerta de la celda se cerró de golpe tras Marcus, apagando sus últimas esperanzas de libertad. El mundo que conocía había desaparecido, reemplazado por paredes frías, barrotes oxidados y un silencio opresivo. Las primeras semanas fueron un infierno.
La prisión no era solo un lugar de detención, sino un mundo donde cada día exigía un coraje inquebrantable. Marcus tuvo que aprender a sobrevivir entre hombres a menudo destrozados, a veces violentos y siempre desconfiados. Su piel, antaño motivo de orgullo, se convirtió en un símbolo peligroso en este mundo amurallado por el miedo y la desconfianza. Sin embargo, Marcus no se dejó consumir por la rabia ni la desesperación. Encontró refugio en la lectura, devorando libros prestados de la pequeña biblioteca de la prisión, y en la escritura, llevando un diario secreto en el que confiaba sus pensamientos más íntimos. Estas páginas se convirtieron en su válvula de escape, su conexión con el hombre que había sido y el hombre en el que quería volver a ser. En apariencia, Angela hacía todo lo posible por mantener unida a la familia. Cada visita era un soplo de aire fresco, una prueba de que Marcus no había sido olvidado. Ilaiche y Mia crecían rápido, pero su padre seguía siendo el centro de su mundo, incluso a través del grueso cristal de las salas de visitas. Angela compaginaba su trabajo, las tareas del hogar y la lucha por que las autoridades y los medios de comunicación oyeran la voz de Marcus. El tiempo transcurría sin descanso. Marcus veía a sus hijos aprender a caminar y a hablar sin él. Cada cumpleaños, cada Navidad lejos de su familia, profundizaba la herida en su corazón. Pero mantenía la esperanza. La esperanza de que se hiciera justicia, de que se supiera la verdad. Se involucró en programas de rehabilitación y se convirtió en mentor de otros reclusos, compartiendo sus conocimientos y humanidad a pesar del duro entorno. Su fuerza interior creció, moldeada por el dolor, pero también por la resiliencia. Fue entonces, en este contexto de lucha diaria, que Marcus recibió una carta inesperada. Una carta que revolucionaría su vida, abriendo una puerta a la luz al final del túnel. Los años habían hecho mella en Marcus, pero fue un simple sobre, que su abogado le entregó durante una visita, lo que lo conmovió. Una carta inocua, pero cuyo contenido cambiaría el curso de su lucha. A través de los barrotes, Marcus desdobló lentamente el papel amarillento. Leyó y releyó cada palabra, incrédulo. Se habían descubierto pruebas desconocidas hasta entonces. Grabaciones, testimonios olvidados, pruebas que demostraban su inocencia sin lugar a dudas. Además, de este expediente surge un nombre, el de James Reynolds, un auténtico delincuente buscado, con un inquietante parecido a Marcus y visto en la tienda el día del robo. Este detalle fue deliberadamente ignorado o suprimido por la investigación inicial, víctima de un sistema más preocupado por extraer conclusiones que por buscar la verdad. Marcus sintió una oleada de esperanza mezclada con una ira sorda. ¿Cuántos años había perdido? ¿Cuántos momentos preciosos con su familia le había robado este error? Pero este descubrimiento finalmente le dio un arma para luchar. Se puso en contacto de inmediato con Angela, quien recibió la noticia con una mezcla de alivio e impaciencia contenida. Juntos, decidieron formar un equipo de abogados especializados en errores judiciales, dispuestos a todo para reabrir el caso. Pero el camino sería largo. Los obstáculos, numerosos. La justicia, lenta y a menudo reacia al cambio. Sin embargo, Marcus ya no estaba solo en esta batalla. Su familia, su comunidad y nuevos aliados se habían alzado por él. Esta carta no era solo una esperanza, era una promesa, que un día, la verdad triunfaría. Con las nuevas pruebas en la mano, Marcus y Angela iniciaron una feroz batalla. Su primer paso fue convencer a los tribunales de que reabrieran el caso. Pero se toparon con un obstáculo, las autoridades parecían reacias a admitir sus errores, temiendo el escándalo y las consecuencias de tal reconocimiento. El equipo de abogados especializados en errores judiciales, liderado por la decidida Denise Carter, inició entonces una investigación minuciosa. Interrogaron a testigos, buscaron la ubicación de James Reynolds, quien había desaparecido, y denunciaron las flagrantes deficiencias de la investigación inicial. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por el caso. Se publicaron artículos y se emitieron programas de televisión que destacaban las deficiencias del sistema judicial y los prejuicios raciales que lo habían condenado. Angela se convirtió en una figura destacada en esta lucha, concediendo entrevistas, organizando manifestaciones de apoyo y llamando a la acción. La comunidad local se alzó, organizando protestas pacíficas y sosteniendo carteles con la leyenda «Justicia para Marcus». Mientras tanto, Marcus, a pesar de la dureza de la prisión, mantuvo su fe. Las cartas y las visitas de su familia fueron su motor. Se involucró más en los programas educativos de la prisión,
consciente de que su causa iba más allá de su propia libertad, era una lucha por todos aquellos que habían sido víctimas de injusticia. Las audiencias iniciales del nuevo juicio fueron tensas. La fiscalía intentó minimizar las pruebas, desacreditar a los testigos y ralentizar el proceso. Pero la determinación de la defensa y la presión mediática forzaron gradualmente la apertura de una investigación formal. Finalmente, tras meses de espera, se dictó un veredicto histórico: Marcus Johnson fue declarado inocente. Su condena fue revocada. La noticia fue una bomba. Tras 25 años de encarcelamiento, Marcus estaba a punto de ser liberado. El día tan esperado por fin llegó. Las puertas de la prisión se abrieron para revelar a Marcus Johnson, un hombre cambiado por los años, pero cuya mirada conservaba esa chispa de esperanza. Al salir, el aire libre le pareció casi surrealista, como un renacimiento. Angela lo esperaba con los brazos abiertos, con Ilaiche y Mia, ya adolescentes, corriendo hacia él sin control. El reencuentro estuvo cargado de emoción, risas mezcladas con lágrimas, abrazos fuertes, promesas silenciosas de no dejar pasar el tiempo sin ellos nunca más. Pero la libertad no significó el fin de la lucha. Marcus tuvo que afrontar las cicatrices invisibles dejadas por décadas de confinamiento, el dolor de la separación, la dificultad de encontrar su lugar en un mundo diferente, el estigma persistente a pesar de su inocencia. Regresar a la vida civil fue un desafío. Los avances tecnológicos, los nuevos códigos sociales y el trauma psicológico complicaron cada paso. Encontrar trabajo, reconectar con la comunidad y aprender a vivir con confianza requirieron una fuerza inmensa. Angela fue su pilar de fortaleza, ayudándolo a reconstruir su vida, buscar terapia y reconectar con sus antiguas pasiones. Ilaiche y Mia, orgullosos de su padre, se convirtieron en sus mayores apoyos, testimonio del impacto duradero de la familia en la supervivencia de un hombre. Pero Marcus sabía que su historia no debía quedarse en un simple testimonio personal. Se embarcó en una nueva lucha: hacer oír la voz de todos aquellos que, como él, habían sido aplastados por un sistema injusto. Liberado, pero consciente de que su lucha no terminaba allí, Marcus Johnson se convirtió en una figura emblemática en la lucha contra los errores judiciales y la discriminación sistémica. Basándose en su experiencia, recorrió el país para testificar, contar su historia y visibilizar las deficiencias de un sistema que a menudo era cruel con las mujeres y los hombres negros. Sus apasionados discursos resonaron en universidades, tribunales y asambleas públicas. Participó en campañas para la reforma de la justicia penal, exigiendo mayor transparencia, supervisión y apoyo a las víctimas de injusticia. Angela permaneció a su lado, como una fiel compañera, mientras sus hijos se convertían, cada uno a su manera, en los herederos de esta lucha por un mundo más justo. Marcus fundó una organización dedicada a ayudar a personas condenadas injustamente, ofreciéndoles asesoramiento legal, apoyo psicológico y una red para reconstruir sus vidas. Su mensaje fue claro: ninguna injusticia debe ser invisible, ninguna voz debe ser silenciada. La historia de Marcus Johnson, un hombre negro condenado injustamente durante 60 años, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz, incluso en la oscuridad más profunda. La historia de Marcus Johnson es la de un hombre destrozado por una injusticia que podría haberlo destruido, pero que decidió resurgir, más fuerte y decidido que nunca. Condenado a 60 años de prisión por un delito que no cometió, soportó las pruebas más difíciles con una fortaleza interior excepcional. Su lucha por la verdad no se limitó a su propia liberación. Decidió convertirse en la voz de todos aquellos a quienes el sistema había olvidado, una luz en la oscuridad para quienes aún esperan justicia. Marcus nos recuerda que la justicia debe ser valiente e imparcial, y que nadie debe ser definido jamás por el color de su piel ni por el error humano. Su historia es un llamado a la vigilancia, la compasión y la reforma. Porque más allá de los muros de la prisión, hay vidas que reparar, familias que reunir y, sobre todo, un futuro que construir, juntos.